Buenas noches, soy el doctor Luis Pedro Espino Martí y hoy día vamos a ver lo que es artritis reumatoide. En lo que es la epidemiología, el 0.8% de la población mundial sufre de esta enfermedad y los factores genéticos representan casi más de la mitad, del 60% aproximadamente, y la aporte de edad va entre 40 a 60 años aproximadamente. No se sabe la causa porque es más frecuente en la mujer, pero es 4 veces mayor, y 2 a 3 veces más frecuente en los padres de las personas afectadas, así que tiene un componente genético muy importante. En los modos de comienzo existen varios tipos, pero el modo de comienzo más habitual es del 70%, los poliartritis distal metacárpico-falángica del segundo y el tercer dedo, ¿no? Y las interfalángicas proximales, ¿no? Es la que prima como clínica en los modos de comienzo de lo que es la artritis reumatoide. Ahora, en el tema de los ritmos de dolores característicos, despiertan al paciente durante la noche, es un punto importante a considerar, son máximos al levantarse en la mañana y hay una rigidez articular que cede con las actividades del transcurso del día. La lesión articular es fija y relativamente simétrica, a diferencia de otras poliartritis que, bueno, no viene al caso comentarlo. La clínica, como estamos comentando, es los dedos en tipo uso, como estamos viendo ahí, ¿no? Tienen la forma como si fueran unas flechas. Es el segundo, el tercer dedo afectado y inclusive podemos encontrar erosiones artríticas en el segundo y tercer dedo en la radiografía. Entonces, nosotros para plantearnos un tema de diagnóstico hacemos lo siguiente: mayor o igual a una articulación tumefacta nos orienta más hacia otros reumatismos. Si la pregunta es sí, entonces nuevos criterios. Si la pregunta es sí, planteamos un diagnóstico de artritis reumatoide. Y si existe erosión atípica de artritis reumatoide, también nos planteamos eso, ¿no? Existen varios puntos a considerar y depende el puntaje de acuerdo a la cantidad de articulaciones. Si hay mayor de 10 articulaciones, por ejemplo, y por lo menos coge una pequeña articulación, va a 5 puntos. En la serología, lo que es el factor reumatoideo, el antipéptido citrulinado que vemos allí, si es mayor de 3 veces su valor normal, también nos da 3 puntos. El inicio de los síntomas, mayor a 6 semanas, nos da 1 punto, y el BSG y el PCR también que sean anormales nos dan 1 punto, ¿no? Una puntuación mayor de 6 ya nos dice que sea un diagnóstico de artritis reumatoide. En las fases de la artritis reumatoide vemos la fase de lo que es preclínica. Empieza con el antipéptido citrulinado, un periodo de 1 a 4 años aproximadamente, de ser negativo a positivo. Y de ahí, para que pueda aparecer el factor reumatoideo, pasa un periodo 2 que va en aproximadamente 1 año, 0.7 a 1 año aproximadamente. Y en el tema de lo que es los síntomas ya que presenta la sinovitis y la destrucción articular, vemos en un periodo aproximadamente de 3 años, ¿no? Si vemos allí cómo van incrementándose los péptidos nativos, los péptidos citrulinados y las citoquinas inclusive se comienzan a incrementar. Por lo tanto, es una enfermedad inflamatoria y como tal debemos considerarla inclusive para el tema del tratamiento. El tratamiento se basa prácticamente en controlar los síntomas, no hay un tratamiento que cure esta enfermedad, es mantener y dar calidad de vida a las personas que sufren ellos. Por eso inclusive mantener la remisión, controlar la progresión radiológica, prevenir la discapacidad irreversible y prevenir las complicaciones sistémicas que en algunos pacientes se presentan, ¿no? Los cardiovasculares, los problemas osteoporóticos de la artritis reumatoide. El tratamiento no farmacológico, hay estudios que se ha hecho en el tema de los ajos, ¿no? La alicina presente en el ajo hace que disminuya lo que es las citoquinas, el óxido nítrico, la prostaglandina E2, las metaloproteasas del tipo 13, por ejemplo, el factor nuclear kappa beta, que son factores inflamatorios netamente, ya las interleuquinas 6 y 8 como estamos viendo ahí, el factor de necrosis tumoral alfa y la HLA-B27, el gen también tiende a disminuir con este metabolito que viene a ser del ajo, que es la alicina, ¿no? Tiende a disminuir y se pueden incrementar inclusive las proteínas cíclicas, la D1 por ejemplo, las cíclicas K4 y las cíclicas K6, ¿no? En conclusión,
Lo que nos permite el ajo es disminuir el proceso inflamatorio y mejorar nuestro sistema de manejar lo que es radicales libres, ¿no? Como estamos viendo. Y el mecanismo es bajo la ricina que contiene el ajo, ¿no? ¿Cuánto debiéramos consumir al día? La recomendación es 1 a 2 dientes por ajo, de preferencia que sean crudas, ¿no? Hay otro estudio en el tema de lo que es el pomelo, la toronja, consumida en la forma de jugo. Tiene el componente que se llama la naringina, que inhibe la COX-2, ¿no? Funciona como un antiinflamatorio común y corriente, como podríamos utilizar ahora en la actualidad, los celecoxib, por ejemplo, que inhiben específicamente a los COX-2. El pomelo y la toronja tiene ese mismo mecanismo, por lo tanto disminuye la síntesis de la prostaglandina, incrementa la estimulación de la interleuquina 6 por la expresión de macrófagos. Por lo tanto, el proceso inflamatorio, ¿no? Si bloqueamos desde aquí, todo este proceso inflamatorio tiende a disminuir, ¿no? Lo mismo, hablando de la toronja, disminuye el óxido nítrico sintetasa. Todo este sistema inflamatorio que estamos viendo aquí por factor nuclear kappa beta, como estamos viendo por las vías, por ejemplo, de la proteína CAM, por las vías de la actividad de COX-2, por ejemplo, que estamos viendo en la parte de allá, tiende a formar todo un proceso inflamatorio. Si bloqueamos de la L-arginina por el óxido nítrico sintetasa, bloqueamos todo el sistema inflamatorio gracias a que un metabolito del pomelo de la toronja, como la naringina, hace que disminuya el proceso inflamatorio. En el proceso de lo que es la inhibición de los condrocitos, por ejemplo, el óxido nítrico inhibe a los condrocitos como tal, activa las metaloproteasas que degradan, por ejemplo, la articulación, suprime, por ejemplo, la actividad osteoblástica que forma huesos, ¿no? Incrementa, por ejemplo, la actividad de los osteoclastos que destruyen el hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al bloquear también este mecanismo, bloqueamos el sistema inflamatorio de degradación del hueso, de degradación de la articulación, que es el principal sintomatología de la artritis reumatoide, y por lo tanto nos mejora, ¿no? Entonces debemos recordar de que si consumimos esta fruta, nos va a ayudar en el mecanismo antiinflamatorio. Bueno, traemos de nuevo al jengibre o ginger, que también mediante el mecanismo de la curcumina, por ejemplo, bloquea todo el sistema inflamatorio, aquí como estamos viendo, y por lo tanto disminuye los dolores articulares, disminuye la inflamación, disminuye inclusive el edema, y es algo importante que nosotros debemos recordar. Y podríamos consumirlo, aquí tenemos los estudios, podríamos consumirlo frecuentemente en nuestra dieta, ¿no? Y eso va a mejorar. En el tratamiento farmacológico solamente lo traemos acá, existen múltiples tratamientos, ninguna de ellas como cura, todas son como mecanismo de control, así como lo que hemos mencionado en el tratamiento no farmacológico. Entonces, en prevención, lo que tenemos que hacer no es prevenir la artritis reumatoide, porque hasta el día en la actualidad no se sabe la causa específicamente. Una vez que se dé, hay que prevenir la progresión de la enfermedad, porque una vez que progresa a estadios avanzados, se vuelve discapacitante. Por lo tanto, hay que consumir frecuentemente el ajo, el jengibre y otras verduras, consumir las frutas cítricas, en preferencia el pomelo o la toronja. Evitar la dieta occidental, porque la dieta occidental es alta en carbohidratos, en carnes, alta en radicales libres, y eso empeora el cuadro. Cumplir el tratamiento indicado por el reumatólogo, porque eso impide también que progrese la enfermedad. Y como último, no automedicarse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es nuestro anhelo que los consejos vertidos en este programa sean llevados a la práctica para evitar la destrucción del mayor capital humano, que es la salud. Si este programa fue una bendición para su vida, el siguiente le sorprenderá aún más. Te esperamos.